Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula 5T del turno tarde del CEPRE San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días, martes, exactamente a las 5, a las 15 horas o las 3 de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que hayan tenido un buen almuerzo y vamos a dar inicio, como ya lo había escrito, a nuestra penúltima sesión de clases. Sí, jóvenes, llegamos a la parte final. Sí, sí, sí. La próxima semana sería la última que nos vamos a ver, o en todo caso, nos podemos ver en el futuro en otra situación, ¿no? Con otro contexto, esperemos que no de pandemia, y con usted de repente ya como cachimbo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, jóvenes, como usted puede ver en pantalla, vamos a tratar en estas dos últimas semanas de geografía la misma temática. Aunque el título puede sonar falaz, porque si usted revisa su boletín dice 5 continentes, y aquí todos saben que existen en total 6. ¿Cuál es el continente que no se está considerando o no consideraremos en nuestro estudio ni hoy ni la próxima semana, jóvenes? Mientras va escribiendo, vamos a responder a los saludos. Primerita fue Estrella Mía. ¿Mm? También tenemos ahí los saludos afectuosos de Inés, Rosaura Inés, de Andrea Alexandra. Y Estrella Mía ya está respondiendo. Muy bien, el sexto continente es la Antártida. Buenas tardes, Ariana. Y uno dirá, profesor, ¿y por qué la Antártida no aparece o no lo mencionaremos en estas 2 semanas? Bueno, uno, porque ya trabajamos sobre la Antártida en semanas anteriores. Recuerda cuando vimos las reservas de biodiversidad como la Amazonía y la Antártida. Eso es uno. Y lo otro, lo que vamos a ver sobre cada continente es su división política y datos sobre su población. En la Antártida no hay población permanente y la Antártida no se divide en países. Recuerda que la Antártida ha sido preservada justamente para la investigación científica. Es lo que estipula el Tratado Antártico. Así es. Bien, jóvenes, ¿qué veremos sobre cada continente? Principales países y capitales, población y calidad de vida. En calidad de vida, compararemos indicadores como tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento natural, densidad poblacional, población absoluta, en algunos casos tasa de analfabetismo, pero uno de los más importantes, no lo olvide, es también saber su posición en el IDH. ¿Recuerda usted qué cosa era el IDH? ¿Recuerda qué cosa era el IDH? ¿Qué significan las siglas IDH? Indicador elaborado por las Naciones Unidas en la década de los 90. Así es, Estrella Mía. Bueno, está bien la idea, aunque exactamente es índice, ¿sí? Indicador es un sinónimo, índice de desarrollo humano. ¿Y qué entendemos por desarrollo humano? ¿Solamente la esfera económica? Pregunto, por desarrollo humano, ¿solamente nos interesamos en la dimensión económica? Correcto, Estrella Mía. Obviamente no. Ahora, no estamos diciendo que la economía no sea importante. A ver, yo le pregunto a ustedes jóvenes, tener dinero, ¿eso no es importante? Tener dinero, ¿es o no importante? Claro, pero no debería ser lo más importante. Es importante, correcto, pero no debería ser lo más importante. Porque otros aspectos que mide el IDH es la salud y la educación. La salud expresada en la esperanza de vida y la educación en la tasa de escolaridad. ¿Qué cosa es la tasa de escolaridad?
el número promedio de años que se espera que una persona adulta haya pasado por la educación básica regular, EBR, educación básica regular. O sea, nos referimos a unos años en inicial, 6 años en primaria y 5 en secundaria, lo cual nos da la suma de por lo menos de 12 a 13 años. En el Perú, ¿cuántos salen jóvenes? ¿Recuerda la cifra? Más o menos de 10 jóvenes. La tasa de escolaridad en el Perú es mayor o menor a 10 años. Láncese. Si no lo recuerda, más o menos, ¿qué cree usted? ¿Supera o no los 10 años? ¿Mayor o menor? No recuerda, ya no importa. Es menor a 10 años. Sí, entre 9 y 10. Entre 9 y 10. Correcto. O sea, nos falta bastante. Profe, ¿eso significa entonces que en promedio un peruano no terminó la secundaria? No. En promedio, no. Entre personas adultas. Desde luego, ¿dónde es menor este indicador? ¿En el campo o en la ciudad, cree usted? ¿Dónde la deserción escolar es más marcada? ¿En zonas rurales o en zonas urbanas? En zonas rurales, claro, claro, en el campo. Si no, pregunte, ¿usted conoce a alguien que haya nacido, que haya pasado su infancia o se haya hecho adulto en el campo? En la familia, ¿conoce a algunas personas que hayan vivido buena cantidad de su vida en el campo, ordeñando vaquitas, pastando las ovejas, criando animales de granja, arando la tierra? Seguramente que sí, especialmente nuestros abuelos. En el caso Estrella Mía, menciona que no. Bueno, sería cosa de repente que pregunte a abuelos y abuelas. De repente hay alguien que sí haya estado en el campo. Pero bueno, también es cierto. Ah, mire, ve el bisabuelito de Andrea. ¿Ya ve? Claro, como su bisabuelito o su abuelito migraron del campo a la ciudad, ya todas las demás generaciones son urbanas. Por ejemplo, Andrea nos escribe seguramente desde un centro poblado urbano que presenta electrificación, buena señal de Wi-Fi, de repente ya hay señal 5G. Compare con el mundo que tuvo que enfrentar su bisabuelo a la misma edad que usted tiene y las expectativas, ¿no? Por ejemplo, Andrea, Alexandra, así como todos los demás en este salón, tienen un proyecto de vida muy claro, ser universitarios, están preocupados en la parte intelectual, pero imagínese usted en el campo, con todas las hostilidades, no solamente del medio geográfico del clima, sino también de las vicisitudes económicas que hay que padecer. Sí, pero bueno, de eso hablaremos también por cada continente. El IDH, ¿no? Cómo vive la gente en cada continente. Pero como no podemos estudiar los 5 continentes en una sola clase, los hemos partido en, hoy día veremos América y Asia, los 2 continentes más extensos, y la próxima semana, que es la última, trabajaremos, desarrollaremos los 3 continentes faltantes, Oceanía, Europa y África. Muy bien, esa fue la introducción y ahora sí, pasamos a nuestra segunda diapositiva. A ver, preguntitas como para activar la mente. Preguntas para activar la mente. Díganme, ¿podemos afirmar categóricamente que América está rodeada totalmente de aguas oceánicas? ¿Podemos afirmar que el continente americano está totalmente rodeado de océanos? Correcto, estrella mía. La respuesta es sí. Es más, el mapa lo expresa claramente. Por el norte, el océano glacial ártico bañando las costas de Alaska, Canadá y sus islas.
y también la isla más grande del planeta, Groenlandia. Por el oeste, el Océano Pacífico, que dicho sea de paso, la cuenca, los bordes de la cuenca del Pacífico constituyen la zona más sísmica del planeta. Y vaya que usted en las últimas horas se ha percatado de ello, ¿no? Me imagino que aquí la mayoría fue despertado 2 veces en la madrugada del domingo. Primero a la 1:35 de la mañana y después cerca a las 6. O me va a decir que no llegó a despertarse porque tiene el sueño muy profundo. Creo que la mayoría se despertó. Bueno, jóvenes, la razón es que de 10 terremotos a nivel mundial, 8 se producen en esta zona. ¿Cómo se denomina? Cinturón de Fuego del Pacífico. Bueno, América Occidental es parte de esta zona telúrica. Por el este, nos dice aquí Andrea que, claro, pues, ¿no? Sí, algunos luego del primer remesón ya no pudieron dormir. Menos mal que era domingo, ¿no? Pero usted se imagina aquellas personas que, por ejemplo, tenían que guardar energías para resolver su examen de admisión que estaba programado para el domingo, seguramente a las 8 o 9 de la mañana. Sí, es verdad. Los que fueron a dar examen el domingo, seguramente pues, no, fueron no víctimas, pero habrán sufrido los efectos de no haber dormido muy bien. Pero jóvenes, así a veces se presenta la situación. Bueno, y por el sur, y por el sur, América limita con el encuentro entre los dos océanos anteriores, el Pacífico y el Atlántico. Ahora siempre mirando el mapa, siempre mirando el mapa. Dígame, ¿podemos decir lo mismo de Europa? El llamado viejo continente, que está representado con un color verde claro, se encuentra, al igual que América, rodeado totalmente de aguas oceánicas. Andrea dice que no, Estrella Mía dice que no. Y sí, pues, la respuesta correcta es no. A no ser que diga, profe, pero mire, por el norte Europa limita con aguas oceánicas, el Ártico, las costas de los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia y parte de Rusia. Profesor, por el sur, la zona caliente de Europa, la zona turística, el Caribe para los europeos, el mar Mediterráneo, profesor. ¿O acaso no ha visto los mapas de la bota llamada Italia? Rodeada del mar Mediterráneo. España, Francia y también países balcánicos. Por el oeste, el Atlántico, acariciando también las costas de Portugal, ¿no? España, Francia y la isla de Gran Bretaña. Pero jóvenes, eso es por el norte, por el sur y por el oeste. ¿Dónde está el problema para Europa? Por el este, por el oriente. Europa, ¿con quién limita por el oriente? Europa, ¿con quién limita por el este? Con, con otro continente. Es más, uno observa bien y diría, profesor, es Asia, pero igual, Asia también no está rodeado totalmente de agua. ¿Cómo le llamaría usted a esta fusión entre Europa y Asia?
Correcto, Eduardo Martín. Asia, ¿no? Está de rosado. Así es. Estrella mía y Eduardo. Eurasia. Euroasia, Eurasia. Sin embargo, no se le estudia como Eurasia, sino que se le separa en dos continentes. ¿Por qué? Si geográficamente forman una sola masa, por razones históricas, culturales, religiosas, lingüísticas. Son pueblos en cada lado encontramos pueblos, no muy distantes al resto. Ahora bien, y dígame, ¿podemos afirmar que África también, al igual que América, está rodeada totalmente de agua? ¿Qué dice sobre África? Tenemos una respuesta. La de Eduardo Martín dice que sí. África, al igual que América, también está rodeada totalmente de aguas oceánicas. ¿Alguien más? Si gustan, pueden ampliar la imagen en su pantalla, si es que se puede. O si está viendo desde su celular o tablet, tomar un pantallazo, un screenshot, y luego ampliar la imagen. Miren, les doy el chance, ¿ah? Realmente, África está totalmente rodeada de agua. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Si eso fuera cierto, jóvenes, los homínidos cuya cuna fue África no hubiesen podido salir hacia otros continentes. ¿Cuál fue, recuerda usted, el primer homínido en dejar África? No fue el Homo habilis, menos los Australopithecus, sino fue el Homo, el que mejoró la posición erguida y salió de África desplazándose en forma bípeda. El erectus, correcto, estrella mía. El Homo erectus. ¿O cree usted que se fue nadando acaso? O peor, volando. No, fue caminando. Entonces, ¿qué vía utilizó el Homo erectus para salir de África y llegar a Asia? Un puente de tierra, un puente continental. Esto lo vimos, recuerdo yo, en la semana 4, hace 15 semanas. No, hace 13 semanas. Semana 4 hace 13 semanas. Hace 13 semanas vimos el tema de geodinámica externa. ¿Recuerda usted cómo se llaman los relieves consistentes en puentes de tierra que comunican dos masas continentales? Le doy dos opciones. ¿Se les llama estrechos o istmos? Se les llama estrechos o istmos. Porque recuerda, Eduardo Martín, una península es como una protuberancia que tiene el continente. Una masa continental que sale. Ya, la mayoría dice estrechos. Pero los estrechos como el de Magallanes o el de Bering, ¿acaso no están formados por masas de agua? A ver, ordene bien sus pensamientos. ¿Los estrechos son masas de tierra o masas de agua, jóvenes? Estrecho de Magallanes, estrecho de Gibraltar, estrecho de Bering. Entonces, ¿los estrechos son masas de tierra o masas de agua? Primero hay que trazar claramente la línea en forma conceptual, jóvenes. Correcto. Los estrechos son masas de agua que comunican dos océanos. Entonces, la vía terrestre que permitió dejar África para llegar a Asia no fue un estrecho. ¿Qué cosa fue entonces? Si no fue un estrecho, ¿qué fue? Ya yo lo escribo.
Se les denomina istmos. Se les llama istmos. Ejemplo, ¿qué istmo une las dos Américas? América del Norte con América del Sur. Pareciese que hubiese un cordón umbilical, ¿no? Y ese istmo se llama Panamá. Panamá une las dos partes de América. Correcto, istmo de Panamá. Así es, Daniel Andrés. Ya, entonces está fácil. ¿Cómo se llama el istmo que comunica África con Asia? Se encuentra en Egipto. Sobre ese territorio luego se construyó un canal para pasar del Mar Rojo hacia el Mar Mediterráneo. ¿Nadie? Muy bien, Daniel. Istmo de Suez. África se conecta a Asia por el Istmo de Suez. En ese lugar, dada la proximidad entre el Mar Rojo, que es parte del Índico, y el Mar Mediterráneo, que es parte del Atlántico, en ese lugar se ha construido, bueno, se construyó hace más de siglo y medio, el Canal de Suez. Bueno, jóvenes, miren todo lo que se puede preguntar a partir de un simple mapa. Bueno, jóvenes, dejamos de hablar de todos los continentes para centrarnos en América. Superficie, más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Límites, ya lo había dicho, por el norte, el Ártico, por el oeste, el Pacífico, por el este, el Atlántico, y por el sur, la confluencia de los océanos Pacífico y Atlántico, frente a las costas de Cabo de Hornos, en Chile, el punto más meridional del continente. División política. América está conformada por 35 estados independientes, 23 territorios dependientes, o sea, 23 dependencias. Por ejemplo, Groenlandia, ¿qué tipo de territorio es? ¿Es un país o estado independiente o es una dependencia? Groenlandia, la isla más grande del mundo. ¿Es independiente? No los leo, ¿ah? Ajá. Primera respuesta. Gracias, estrella mía. Dice Estrellita que es un estado independiente, o sea, al nivel de Perú, de Brasil o de México. ¿Alguna otra respuesta para corroborar, respaldar lo que ha dicho Estrella o para darle la contra? ¿Nadie más? ¿El resto no sabe, no opina, como en las encuestas? Ya, segunda respuesta de Rosaura Inés. Estado independiente. Ya. Ahora, un gran favor. Les pido a todos que googleen Groenlandia, pero no se vayan a la parte de información. Pongan imágenes o mapa. Groenlandia mapa. Ahora, una vez que he hecho eso, amplíe el tamaño de la imagen de Groenlandia y va a ver que debajo de Groenlandia hay un paréntesis. Debajo del nombre Groenlandia hay un paréntesis y dentro del paréntesis se menciona al país, el país del cual depende. Jóvenes, Groenlandia no es un estado independiente de América, no lo es. Es una dependencia más bien. ¿De qué país europeo? ¿De qué país europeo? De Dinamarca. Entonces, con este ejercicio breve que hemos hecho, espero que nunca se olvide. Groenlandia le pertenece a Dinamarca. Profe, ¿y por qué? Bueno, es un reclamo histórico. Ustedes saben que los daneses son descendientes de los vikingos. Y dígame, ¿se puede afirmar que los vikingos llegaron por lo menos 500 años antes que Colón a América? ¿O es una leyenda, un cuentazo? Eso es correcto, jóvenes. Hay evidencia. Los, los primeros europeos conocidos que llegaron a América no fueron los españoles con Colón a la cabeza.
fueron los vikingos, por lo menos 5 siglos antes. Pero ¿por qué parte de América, a qué parte de América llegaron los vikingos? ¿A la parte norte, centro o sur? ¿A qué zonas de América llegaron los vikingos? Allá por los años 990, año 1000, año 1020, 1030. Recorrieron territorios en América del Norte, como Groenlandia y Terranova, en la actual Canadá. Bien, entonces Groenlandia es una de 23. Pero sin irnos tan lejos, jóvenes, ¿acaso dentro del mapa de Sudamérica no se ha percatado que hay un territorio que dice espacio en blanco francesa? ¿Cómo se llama ese territorio? ¿Cómo se denomina ese territorio? Correcto. Daniel Andrés de Jesús. Guayana Francesa, su propio nombre lo delata. Con ese nombrecito, ¿está claro que Guayana Francesa qué cosa es? ¿Es un estado independiente o es una dependencia? Guayana Francesa, jóvenes, ¿es un estado independiente o es una dependencia? Lo dije, el nombre la delata. ¿Qué es Guayana Francesa? No lo olvide, es una dependencia, es un territorio de ultramar de Francia. Vale decir entonces que las personas nacidas en Guayana Francesa tienen tienen nacionalidad ¿qué? Los nacidos en aquella porción sudamericana llamada Guayana Francesa tienen nacionalidad ¿qué, jóvenes? Dígalo, dígalo. Y con ello, entrada libre a los otros 27 países de la Unión Europea. Bueno, jóvenes, nacionalidad francesa. Las Islas Malvinas también son un territorio dependiente. ¿De quién dependen actualmente las Malvinas? ¿De Argentina o Reino Unido? ¿Quién administra las Malvinas? Es más, no le llaman las Malvinas, le llaman Falklands. Correcto, Rosaura. Quien administra esas islas es el Reino Unido. Argentina las sigue reclamando. Pero donde encontramos más dependencias no es en América del Norte, no es en América Central, tampoco en América del Sur. Jóvenes, ¿cómo se llama la cuarta región de América donde encontramos un conjunto de islas? Hay un nombre, ¿cuál es? Algunos le llaman el Caribe y otros las Mar Caribe o Mar de las Antillas. Las Antillas son todas las islas desperdigadas en este mar y a su vez se subdividen en dos, Antillas Mayores y Antillas Menores. Ahí encontramos más dependencias. Martinica, Curazao, entre otros, Montserrat. Y un estado libre asociado a los Estados Unidos, Puerto Rico. Un estado libre asociado. ¿A quién? A los Estados Unidos. ¿Cómo se llama este supuesto estado libre? Puerto Rico. Subregiones ya las conocemos. América del Norte, América del Sur y América Central y las Antillas o el Caribe.
Vayamos por la división política, jóvenes. Es más sencillo. Primero, en América del Norte, sus tres países. Canadá, el más grande del continente y segundo a nivel mundial. Capital, Ottawa. Estados Unidos, capital, Washington, D.C. o D.C., como quiera llamarlo. México tiene como capital a Ciudad de México. América Central, Costa Rica, capital, San Juan, que es, disculpe, Costa Rica, capital, San José, que es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional del Pacto de San José, que no es otra cosa sino que el nombre popular de una convención sobre protección de derechos humanos aquí en el continente americano. Por eso también le decimos Corte de San José o Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más tenemos? El Salvador, capital San Salvador, el estado más pequeño de América Central. Guatemala, capital Ciudad de Guatemala. Honduras, Tegucigalpa. Nicaragua, Managua. Panamá, Ciudad de Panamá. También tenemos, como le dije yo, a las islas, las mayores y las menores. Solamente hemos colocado aquí tres Antillas mayores: Cuba, capital Habana; Haití, capital Puerto Príncipe, el país más pobre del continente; y Jamaica, con su capital Kingston. En tanto que entre las Antillas menores se menciona ahí el nombre, por ejemplo, de Barbados, con su capital Bridgetown; y Trinidad y Tobago, cerca a las costas de Venezuela, Puerto España. En América del Sur usted conoce a los países de Argentina, Buenos Aires; de Bolivia, Sucre. ¿Por qué? Muchos creen que La Paz es la capital constitucional del país altiplánico y no lo es. Si bien es cierto, en La Paz está la sede llamada Palacio Quemado para el presidente, ¿no? Para el presidente, eh, no significa que sea la capital constitucional. ¿Dónde entonces está la capital de Bolivia? En la antigua ciudad de Chuquisaca, ahora llamada Sucre. Esa es la capital constitucional, sede del Parlamento. Bueno, ahí le llaman asamblea. Bien, prosigamos. Luego de Bolivia tenemos a Brasil con su capital Brasilia. No siempre fue la capital. La mayor parte de su vida republicana, Brasil tuvo como capital a Río de Janeiro. Es en los años 60 que se cambia de capital a Brasilia. Más países. Tenemos ahí a Chile con su capital Santiago, Colombia con Santa Fe de Bogotá, Ecuador con Quito, Guyana, ex colonia británica, con Georgetown; Paraguay, capital Asunción; Perú, Lima; Uruguay, Montevideo; Surinam, la Guyana que fue colonia de los Países Bajos, ahora ya independiente, con su capital Paramaribo; Venezuela, Caracas. Aspecto físico, jóvenes. En América del Norte, la cordillera más importante es la de las montañas rocosas o rocallosas. En México tenemos una especie de continuación de estas montañas rocosas, que se conoce como Sierras Madres. También tenemos cordilleras en América Central como la Central y la Volcánica. Y en el sur destacan nítidamente los Andes. Macizos y escudos. En América del Sur destaca el macizo brasileño en la parte norte del mismo país. Y también tenemos, no lo olvide, ¿no? Aparte de estos macizos, como el sistema de Parima y Pacarima, escudos como el brasileño que no se menciona, el guyano y de La Plata. Una pregunta de la semana 3, jóvenes.
¿Cómo se llaman los lugares medulares de las placas tectónicas? Antes que usted responda, dígame, ¿qué zonas en una placa tectónica son más sísmicas? ¿Los bordes o la parte central? En una placa tectónica, ¿cuál cree usted que sea la zona más altamente sísmica? Los bordes, porque son los que contactan o golpean con la placa de Nazca. Más bien, las zonas medulares de cada placa son las que ofrecen mayor estabilidad. Y en Sudamérica, eso le sucede, por ejemplo, a Brasil. De ahí que no haya escuchado usted hablar de grandes terremotos en Brasil. Es más, que haya un sismo de 6 puntos y algo ya es bastante en el país de la Zamba. Ah, ya. Sí, estrella mía, a su pregunta, profe, ¿cómo va a ser libre y asociado a Estados Unidos? Parece una contradicción. Yo le entiendo cabalmente la inquietud de estrella mía. Bueno, es labor, es labor ya de analistas políticos discutir acerca de la situación de Puerto Rico. Tiene vínculos con Estados Unidos, más allá de lo comercial, en una dependencia. Prosigamos. Ah, ya, ahora le capto mejor. Pero ¿de qué manera? Es que recuerde que el nacimiento de Puerto Rico está asociado a los Estados Unidos. ¿Acaso España no tenía un control exclusivista sobre las colonias en América Latina, desde México hasta Chile? Desde México hasta Chile, salvo Brasil, estos fueron territorios controlados por ¿quiénes? Por los españoles. Y así fue durante los siglos XVI, XVII, XVIII e incluso la mayor parte del siglo XIX. ¿Y qué pasó a fines del siglo XIX? Yo sé que algunos tienen buena memoria. ¿Qué guerra se produjo allá por el año 1898? ¿Alguien recuerda? 1898, a 2 años del año 1900, fines del siglo XIX e inicios del XX. No, no, estimada Rosaurita, recuerde que la Guerra Fría se da después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de 1945. Aquí faltan todavía unos 47 años para la Guerra Fría. ¿Nadie entonces? Tiempo fuera. Ya, menos mal. Correcto, Daniel Andrés. Estoy hablando yo de la guerra hispano-norteamericana. Sí, jóvenes, el imperio español estaba que se caía a pedazos. España ya no tenía las colonias de antaño. Por ejemplo, para 1898, la mayor parte de sus colonias ya se habían independizado, pero quedaban todavía dos territorios que no lo habían hecho. Sospecha de qué países estoy hablando, que seguían siendo colonia de los Estados Unidos, y Estados Unidos invirtió bastante dinero para que este territorio se pueda proclamar independiente con respecto a España. Así es, estamos hablando de dos países, Cuba y especialmente Puerto Rico. De ahí en adelante, Estados Unidos tendría sobre la isla una función tutelar. Bien, llanuras. En el norte, la gran llanura norteamericana,
que coincide con sus principales praderas. En el sur, uno de los pulmones más importantes del planeta, la llanura amazónica. Las pampas argentinas y en los llanos del río Orinoco en Venezuela. Mesetas en América del Norte, la del Colorado y Anahuac. En América del Sur, la del Mato Grosso en Brasil, la del Collao entre Perú y Bolivia y la Patagonia entre Chile y Argentina, en la parte más austral. Otro dato importante, el de los desiertos. En América del Norte tenemos el desierto del Colorado, donde luego el río del mismo nombre Colorado forma el Gran Cañón. Arizona y Sonora. Sonora en México, Arizona en Estados Unidos. En América del Sur, en Piura, con algarrobos, con bosque seco, Sechura. Y en el norte de Chile, antiguo territorio boliviano, el desierto, el lugar más árido del planeta, Atacama. Penínsulas. En América del Norte, Alaska, Florida, California y Yucatán. Islas. En el norte destaca Groenlandia, en el sur Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. El estrecho en la parte sur es el estrecho de Magallanes. Esa fue la parte física en cuanto a geomorfología. Vayamos a la parte hidrográfica. Los ríos más importantes. El más largo, el río Mississippi con su afluente el Missouri. El colector de los grandes lagos. En la frontera Canadá-Estados Unidos destacan 5 lagos de gran extensión, razón por la cual se le llama grandes lagos. Bueno, hay un río, que mismo río es aguadero con el lago Titicaca, recolecta sus aguas y las lleva hacia territorio canadiense, desembocando en el Atlántico. Estamos hablando entonces del río San Lorenzo, el río colector de los grandes lagos, y también el río que forma el Gran Cañón, el río Colorado. En América del Sur, el Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata destacan de lejos como los más importantes ríos. A nivel de lagos, en el norte tenemos los grandes lagos, donde destaca el lago Superior, el segundo lago más grande del mundo, solamente superado por el mar Caspio. Sí, yo sé que algunos se han puesto a pensar, profe, ¿cómo es eso? Si es un lago y no es un mar. Es que en realidad es un lago que fue bautizado con el nombre de mar, ¿no? ¿A qué se debe? Las aguas son saladas, inclusive más saladas que las del mismo océano. Y bueno, luego de esto en América del Sur tenemos el lago Maracaibo en Venezuela y el lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Pero tanto ríos como lagos son aguas superficiales. También no olvide que tenemos las reservas de agua subterránea más grandes del planeta. Me refiero cuando digo tenemos al continente sudamericano, porque abarca territorios de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El gran acuífero o acuífero guaraní. Datos sobre la población y calidad de vida. Población absoluta, poco más de 1.000 millones. Densidad poblacional como la del Perú, 24,4. Pero en Centroamérica es mayor, dado que el territorio es mucho más pequeño. Se dispara la densidad, pero tampoco es una gran cantidad. Estamos hablando de 88, 89 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es en América Central. Más indicadores poblacionales. La esperanza de vida en América es de 75 años, o sea, lo mismo que le salió el Perú en el censo 2017. Recordemos que al 2021 esa esperanza de vida ha aumentado un poco y estamos en casi 77, muy cerca a las esperanzas de vida propias de países desarrollados.
Bueno, usted tiene ahí a la derecha un cuadro con las ciudades más pobladas del Perú, de las ciudades más pobladas del continente. Primer puesto, Sao Paulo. En segundo lugar, aparece Ciudad de México. Tercer puesto, tenemos a Buenos Aires. En cuarto lugar, Río de Janeiro, Bogotá y luego viene Lima. Datos sobre la población americana. A ver, las tasas. Crecimiento natural, o sea, natalidad menos mortalidad sigue saliendo positivo, pero cada vez a un ritmo más lento, 1,3%. Natalidad es 14 por mil, pero en América del Norte, en el resto, lo que es América Latina, es más. Aunque tampoco hay una gran diferencia, 16,5. En cuanto a mortalidad, es de 6 por mil en América del Norte y 6,4 en América Latina. No está mal. En cuanto a la distribución, ¿qué podemos afirmar? Que en la división del espacio campo-ciudad, urbano-rural o rural-urbano, es mayor la población rural, o mejor, o me corrijo, la población urbana, con, como usted puede ver ahí, 82% para América del Norte y 79% para América Latina. IDH. El IDH se mide entre 0 y 1. El país que está más cerca del 1 es el país de mayor desarrollo humano. Bueno, estos países se agrupan en 4. Veremos las posiciones de los países más representativos. En el caso de muy alto tenemos a Canadá y Estados Unidos en un piso superior al resto, porque los demás, por X razones, presentan solamente, por ejemplo, qué tipo de... ¿Mm? Canadá 0,900, pero más abajo Chile 0,800, Argentina 0,800, Uruguay 0,800, Panamá 0,800, Costa Rica 0,800. Debajo de muy alta tenemos alta, donde sí está el Perú. Están países como Cuba, México, Perú, Colombia, Brasil, entre otros. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿De qué vive América? Veamos. Todos sabemos que América del Norte es industrializada. Bueno, Estados Unidos y Canadá. En sus llanuras centrales, cubiertas por praderas artificiales o no artificiales, se desarrolla una agricultura altamente productiva. Y díganme, mientras América del Norte vive de su gran industria, de sus praderas altamente tecnificadas para la agricultura de exportación, y en Alaska y el Golfo de México destaca la extracción de petróleo. ¿Qué nos puede decir usted de la imagen de la derecha? ¿A quién no le gustaría estar bajo la sombra de una palmera? A un lado, el océano inmenso, y al otro lado puede ver usted ahí una piscina en forma de río y rodeada de los bungalows. Pero bueno, el turismo es una de las fuentes más importantes de ingresos para países de América Central y el Caribe. También tenemos la agricultura, la explotación de metales, aunque eso no debería ser, ¿no? En el caso de la población de menor edad. América del Sur. Perú, Bolivia y Chile son los principales productores de minerales metálicos.
Brasil es el primer productor de hierro en América y el segundo a nivel mundial, solamente superó por Australia. Venezuela, Brasil y Ecuador son los principales exportadores, Venezuela, Brasil y Ecuador, de petróleo, especialmente Venezuela. Veamos ahora un continente que ya habíamos analizado al inicio. Asia, por el norte, Océano Glacial Ártico, por el este, Océano Pacífico, por el sur, Océano Índico, por el oeste, Europa y Asia. Mide solamente 2 millones de kilómetros cuadrados más. No hay una gran diferencia. Asia tiene poco más de 44 millones de kilómetros cuadrados. Límites, por el norte, el Océano Glacial Ártico, por el este, el Océano Pacífico, por el oeste, Mónica Delta, ¿no? Por el oeste, ¿no? Los montes Urales. No sé si usted se percata que hay una línea que separa Europa y Asia. Cualquiera podría pensar que es una línea imaginaria. Y no, jóvenes, esa línea que separa Europa de Asia es una cadena montañosa. ¿Cómo se denominan? Montes Urales. Montes Urales que en realidad dividen Rusia en dos zonas. Rusia europea de Rusia asiática. Y bueno, en la parte sur, el Índico, y en el suroeste, el Mar Rojo. División política: 49 países independientes, 4 territorios dependientes, 6 estados no miembros de la ONU y 2 regiones administrativas especiales. ¿Cuáles son esas dos? Hong Kong y la otra, Macao. ¿Qué las hace especiales? Que fueron territorios de China hasta mediados del siglo XIX, que fueron arrebatados Hong Kong por parte de los ingleses y Macao por parte de los portugueses. Pero jóvenes, el tiempo pasa y se voltea la tortilla. Ya para 1990, cerca de los años 2000, ningún país se puede privar de poder comerciar con el gigante del mundo, China. Entonces, en aras de tener facilidades para aprovechar sus mercados, ingleses y portugueses, como una muestra de amistad, deciden regresar las colonias a China, pero bajo una gran condición. ¿Cuál es? Que el gobierno chino respete la libertad de empresa, que respete el sistema económico de estos territorios, como Hong Kong. Hong Kong es una isla de capitalismo en un mar de economía planificada, que es China. Las regiones de Asia y sus respectivas capitales. De azul, Asia septentrional, solamente un país, Rusia. Capital, Moscú, aunque ésta se ubica en el lado europeo. Asia suroccidental, o lo que es lo mismo, Medio Oriente. Israel, capital, Tel Aviv. Jordania, Amán. Arabia Saudí, Riad. Irak, Bagdad. Irán, Teherán. Ahora nos vamos al Asia Central, aquella zona de Asia que no tiene salida al mar, conformado principalmente por ex repúblicas soviéticas. Destacan, por ejemplo, Kazajistán, Uzbekistán. Asia Meridional, de Lila. Tenemos aquí a la India, a Bangladesh y a Pakistán. Eso ya es en Asia Sur. Asia del Sudeste, o sea, Sudeste Asiático. Tailandia, esta es la península de Indochina. Tailandia, capital, Bangkok. Vietnam, capital, Hanoi. Malasia, con Kuala Lumpur, entre otros. Filipinas, capital, Manila. Indonesia, capital, Yakarta. Y la última parte, Asia Oriental, conformada por 5 países. Ahí hemos puesto 3.
La República Popular China, con su capital Beijing, que algunos todavía llaman Pekín. Japón, que es un archipiélago, cuya capital es Tokio. Corea del Sur y su capital Seúl. Corea del Norte, con su capital Pyongyang. Y también la isla de Taiwán. Aspecto físico, jóvenes. Aspecto físico. Relieve. La cordillera más importante de Asia, no caben dudas, es el Himalaya, porque alberga la montaña más alta del planeta. El monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca está la cordillera del Karakorum, con el segundo monte más alto del mundo, el K2 o Golden Austin. Mesetas, conocida como el techo del mundo, el Tíbet, en la parte occidental de la República Popular China. También tenemos mesetas en el norte de Rusia, en Siberia Central. Las llanuras más importantes, la siberiana, que corresponde al norte de Rusia, en su zona europea, en su zona asiática, corrección. También tenemos llanuras como la siberiana, la de Manchuria en China, la llanura china, circundada por los ríos Yangtze-Kiang y Huanghe, y la Indo-Gangetica, que corresponde al territorio de la India, y se llama así por que la zona es atravesada por los ríos más sagrados para esta nación. Penínsulas, por el Pacífico, la de Kamchatka, la de Corea, la de Indochina. En el Índico también tenemos, ¿no? También tenemos algunas, ¿no? Como la del Indostán, donde está la India, o la península arábiga. Archipiélagos por el Pacífico, Japón, Filipinas e Indonesia. Sigamos. Hidrografía. Hidrografía. Ríos. Ríos que desembocan en el Ártico. Recorren Rusia, el Yenisei, el Obi y el Lena. Ríos que desembocan en el Pacífico. Bueno, los dos primeros son chinos. El más largo del continente, el Yangtze-Kiang o Río Azul. No se olvide que también desemboca en el Océano Pacífico el río Mekong. El río Mekong es el tercero más caudaloso del mundo, solamente superado por el Amazonas en Sudamérica y el Congo en África. Lagos. Destaca el lago más extenso del planeta. Nos referimos al mar Caspio, que forma una cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque si un río desemboca en este lago de nombre Mar Caspio, llegaríamos a la conclusión de que esas aguas no van a llegar al océano. Cuenca endorreica. También tenemos entre lagos importantes el lago Baikal, el más profundo del mundo, más de 1.600 metros de profundidad. En Rusia, el lago Baikal. Y ahora, jóvenes, calidad de vida de los asiáticos. Destaca bastante en la población absoluta. Mire, más de 4.700 millones de habitantes, siendo China el primer puesto, con casi 1.400. Y eso que hubo una inmisericordia política, el único hijo. ¿Usted se imagina cuánta población sería China de no haberse realizado la política del único hijo? Bueno, uno lanza cifras y podríamos estar hablando de 2.000, 3.000 millones de chinos. Segundo puesto la India, muy cerca, con casi 1.300. Más abajo están pues Indonesia, Pakistán, Bangladesh. Y bueno, ahí podemos ver una zona que abarca la India, la península de Indochina y la República Popular China. ¿Cuál era la idea de esta cumbre?
Bueno, dar facilidades para el comercio internacional. Mm, Por lo general, la agenda es muy parecida con otros eventos. ¿Pero por qué les mencionaba todo eso? Porque esa zona que se ubica dentro del círculo corresponde, pues, a el territorio más poblado del planeta. Ahí se encuentra el 50% de la población mundial. ¿Dónde? India, Indochina y China. O si gusta, India, China e Indochina. Y aquí están los datos que lo corroboran. Mayor densidad, Singapur, con casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Menor densidad, Mongolia, con 2. Otra pregunta para poner a prueba su memoria. ¿Existe alguna región política en el Perú que tenga menor densidad poblacional que Mongolia, que tiene 2? A ver, jóvenes, los leo. Ya tenemos una respuesta, estrella mía. Dice que no. A ver, ¿alguien más? Vamos a abrir el chat entonces. Pero solamente estrella mía ha contestado. Ah, ya. Nietzsche Igor también. No. Jóvenes, la respuesta es sí. Sí existe una región política nuestra que tiene menor densidad poblacional que Mongolia. ¿Ya se olvidó de Madre de Dios? Y sus 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Pregunto, entre 2 de Mongolia y 1,7, ¿quién tiene menor densidad entonces? ¿Cuál es cifra menor? ¿2 o 1,7? 1,7, así es, madre de Dios. Eso quiere decir que si madre de Dios fuera un país independiente, tendría el récord mundial de ser el país más despoblado del mundo. Más indicadores poblacionales. Esperanza de vida, mucho menor que América. Nótese, estamos hablando de 67,3 años. Aprox, 8 menos que América. Tasas, es un continente que está en continua explosión demográfica. Mire ese crecimiento natural de 1,9%. Es correcta la apreciación, ¿sí? Se puede ver en la foto Hong Kong de noche, mire. No tiene nada que envidiarle a Nueva York. Bien, ha podido usted observar el cuadro. Y ahora sí, crecimiento natural dijimos 1,9%. En América, 1,3. Natalidad, 20 por mil, mayor. Mortalidad es mayor, sí, pero no hay una gran diferencia, 7 por mil. Fecundidad, 2,3. En países árabes es mayor. Analfabetismo, qué vergüenza. En varones, más del 12%, pero en mujeres es prácticamente el doble. Distribución, la mitad de la población asiática es agricultora, vive en el campo. La otra mitad vive en ciudades, pero hay países donde lo urbano predomina con respecto a lo rural. Así tenemos que en países como Japón, Corea del Sur, China, Singapur o Emiratos Árabes Unidos, ¿no? En esos países sí hay mayor población urbana. Y sobre el IDH, a diferencia de América, donde establecimos los 4 grupos, aquí hablaremos de los grupos extremos, el muy alto y el bajo. ¿Quiénes están en el muy alto? Encabezando Hong Kong, que es parte de China, pero tiene
Sistema de libre mercado. Y no economía planificado mixta como la tienen los chinos. Segundo puesto, Singapur. Tercero, Israel. Las cuentas. Bien. También está Qatar, ¿se ha percatado? Bueno, ahora ya sabe por qué va a ser el mundial, ¿no? ¿Cuántos petrodólares habrán puesto sobre la mesa los cataríes para hacer la sede del próximo mundial? Esos son los países de mayor IDH y los que se encuentran en el piso son dos: Afganistán y Yemen, como el más pobre. Bueno, Yemen afronta una guerra civil. Principales recursos. Veamos la región siberiana. La región siberiana está cubierta por hielo en las tundras, pero donde no hay tundra tenemos taigas, donde se practica la actividad forestal. Y en las zonas aledañas a las taigas crecen pastos naturales, como el que usted puede ver en la imagen. Son las famosas estepas, que son un tipo de praderas donde con capital se pueden realizar, por ejemplo, el cultivo de ciertas especies. En la región central nos referimos a zonas como Mongolia, Kazajistán, que no tienen salida al mar. Extracción de hierro, carbón y petróleo. Los agricultores o se practica una agricultura y ganadería de subsistencia, o sea, es extensiva. La zona suroccidental, es decir, Medio Oriente, dadas sus condiciones climáticas, tiene una agricultura limitada y hay crianza de ganado, pero para la subsistencia. ¿Pero de dónde hay tanta riqueza? Del petróleo que se trae de sus pozos. Grandes yacimientos de petróleo. La región monzónica está conformada por la India, Indochina y China. China e India destaca en la producción de hierro y carbón. La agricultura en China e India es tecnificada. Proveen al mundo de arroz y té. Sobresale el ganado vacuno en la India. Recuerde usted por cultura general que el 80% de la población de la India, ¿no?, cree en múltiples dioses y dentro de ellos hay un parámetro, ¿no? Como por ejemplo, no consumir carne de vacuno. Las vacas son sagradas. Y bien, jóvenes, llegamos a la primera pregunta. Díganme, primero identifiquemos. A, ¿qué país es? Es el único país directamente bioceánico, jóvenes. ¿Qué país es A? Tiempo fuera. A ver, jóvenes, el país que está representado con la A, ¿qué nombre tiene? Es bioceánico. ¿Nadie? ¿O muy fácil? Gracias, Daniel. Es Colombia. Ya, sigamos con las letras. La B es una elipse que abarca un territorio, una región. ¿Cómo se llama esa región? La región se conoce como las Guayanas. C. ¿Cómo se llama el país C? ¿Cómo se llama el país con la letra C? No tiene salida al mar. Muy bien, es Bolivia. Correcto, está mejor. Muy bien, Andrea, Nisha y Daniel. Pero no me han dicho la B todavía. Bueno, ya lo dije, ¿no? La B corresponde a la región de las Guayanas y está formada por tres territorios. Y la D son las islas.
Y la D son las Islas Malvinas. Ya, ahora sí podemos resolver tranquilamente nuestras proposiciones. 1. A, que es Colombia, presenta costas adyacentes a los dos océanos, verdadero. 2. B, que es las Guyanas o las Guayanas, representa los territorios de ultramar, dependientes de países europeos. ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Esa proposición es verdadera o falsa? ¿Las tres Guayanas siguen siendo dependencias de países de Europa? ¿Las tres Guayanas siguen siendo colonias de países europeos? Las tres no. Solamente un territorio, Guayana Francesa. Los demás son países independientes ya, por lo menos 50 años. Guyana ya no es colonia del Reino Unido y Surinam tampoco lo es de los Países Bajos. La segunda es falsa. La tercera. Sé que es Bolivia. Es uno de los estados mediterráneos del continente americano verdadero. Y la última, D, que son las Islas Malvinas, o llamadas Falklands por los británicos. D es administrado por Argentina, pero reclamado por el Reino Unido. ¿Verdadero o falso, joven? En lo último. Es falso. ¿Por qué? Porque es al revés. Para que sea correcto, debería decir, las Islas Malvinas son administradas por Reino Unido y reclamadas por Argentina. La última es falsa, por tanto, la clave correcta es aquella que diga 1 y 3. ¿Hay clave o no hay clave, jóvenes? 1 y 3. Si hay clave. ¿La letra? La letra B. Así es, Andrea. La B. Pasamos a la siguiente entonces. Qué fácil. Relacione río norteamericano con el océano o masa de agua donde desemboca. Mississippi. Desemboca en el Golfo de México, el río más importante de América del Norte. Recorre íntegramente Estados Unidos. Colorado, el que forma el Gran Cañón. Luego de recorrer Estados Unidos, cruza la frontera y, y recorre territorio mexicano, desembocando en el Golfo de California. No dice, pero se entiende que esa parte corresponde al Océano Pacífico. Colorado, Pacífico. Mackenzie, río canadiense, que desemboca en el norte, o sea, en el Océano Glaciar Ártico. Y el San Lorenzo, dijimos, es el río colector de los grandes lagos norteamericanos. Desemboca en el Atlántico. ¿Hay clave? Bueno, la clave debe decir 1D. 2C. 1D, 2C. Correcto. Gracias, Andrea. La clave es la letra C. Vamos por la tercera. Pareció el mapa de Sudamérica. Nos señalan algunos lugares. A ver, veamos. Jóvenes, B corresponde ¿a qué estado? Fíjese bien. La W corresponde ¿a qué archipiélago? A Japón. Leamos entonces. Si W es Japón, dice la primera proposición, ¿no? W, o sea, Japón, corresponde a uno de los países de mayor IDH en el continente. No solamente en el continente, sino a nivel mundial. Esa es verdadera, porque se refiere a Japón. La segunda, X. Si se han percatado, X es Taiwán. X, que es Taiwán, dice, es una región administrativa especial de la República Popular China. Falso. No es Hong Kong, no es Macao. Aunque los chinos
el gobierno chino declara que Taiwán les pertenece y es una provincia que algún día volverá al seno de la patria, dicen ellos. Los taiwaneses no creo que piensen igual. Tercera proposición. Y, ¿qué es Y? Filipinas. Dice, Filipinas conforma un país independiente, eso es verdad, cuya capital es la ciudad de Yakarta. Falso, es Manila. Y, y, la última, la 4, Z. Z es Indonesia. Comprende ínsulas, o sea, islas como Java, Sumatra, Celebes y Borneo. Eso es verdadero. Incluso en la isla de Java se encuentra la capital Yakarta. Entonces, jóvenes, ¿hay o no hay clave? ¿Cuál sería la clave, jóvenes? A ver, la primera es verdadera. La segunda es falsa. La tercera es falsa. Y la última verdadera. Clave, la letra A. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y la última. Los tigres asiáticos es la denominación que reciben Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong. No se ponga triste con el dato que voy a dar, jóvenes, pero por ejemplo, Taiwán en la década de los 50 y entrada ya los años 60 era más pobre que el Perú. Habría que revisar qué hicieron estos países en los últimos 50 años que no hicimos nosotros. Jóvenes, hay clave. ¿Por cuál se inclina? Los tigres asiáticos tuvieron un rápido ascenso al grupo de economías desarrolladas. Las altas tasas de crecimiento alcanzadas en pocas décadas fueron posibles principalmente ¿por qué? Por la industrialización y políticas laborales, ¿no? Favorables o políticas favorables al comercio y las finanzas. 4, la D. Si no logro copiar, pantallazo, jóvenes, ahí están las claves. 1B, 2C, 3A y 4D. Ahora, jóvenes, pasamos a, mostrar nuestro penúltimo material de cívica. Como les dije, cada vez nos acercamos más al final. Vamos a ubicar el material un ratito. Semana 17 cívica. Ya está. Un favor, me dice dentro de unos segundos si se puede, si se está observando en su pantalla la diapositiva que dice Semana 17 de Educación Cívica, Gobierno Local y Gobierno Regional. ¿Se ve, estimados estudiantes? Gobierno local y gobierno regional. ¿Se está viendo? Para continuar con la explicación. Entonces no se ve, ¿no? Ah, ya, correcto. Gracias, Andrea. Ya lo leí. Gracias, gracias. Igualmente, Nisha. Ya, perfecto. Ya, comencemos con el nivel de gobierno, jóvenes, más cercano al ciudadano, al vecino, al que reclama por el recojo de las bolsas de basura, el que está realmente mortificado por los baches que hay en las pistas. Y no solamente en las pistas, las grietas que hay en las veredas. O incluso los regalitos, vamos a llamarle así, que dejan las mascotas. ¿Ah? Especialmente los perritos, cuando sus dueños los llevan al parque, dice a pasear. A ver, le pregunto a los aquí presentes. En el parque más cercano a su vivienda.
Algunos malos vecinos tienen la mala costumbre de llevar a sus perritos sin bozal, sin correa y, por si fuera poco, sin su propia bolsa. ¿Bolsa? ¿Por qué el dueño de un perrito que está jugando en el parque debería llevar un par de bolsas? Y si es posible, escoba y recogedor también, pero eso es más complicado ya. Entonces hablemos de papel y bolsas. ¿Por qué cree usted? Para recoger precisamente las deposiciones, las heces que dejan justamente los perritos. Así es, tiene razón Rosaura. Existen recogedores y escobas especialmente para el popó de los perritos. Ahora usted dirá, profesor, pero habiendo tantas cosas importantes de qué hablar, como la corrupción, la lucha entre poderes del Estado, que el Congreso quiere vacar al presidente, que el presidente quiere cerrar el Congreso, los dimes y diretes, ¿no? Y usted nos habla, profesor, de el popó de los perritos en los parques. Dígame. Problemáticas como las planteadas, huecos en las pistas, basura en las esquinas y heces de los perros en áreas verdes, deberían ser problemas que deben ser solucionados por el presidente de la República o el Congreso, que son instancias de gobierno nacional, independientemente del gobernante de turno. ¿Le parece bien que ante la basura acumulada en las calles, las personas que estén molestas con ese panorama le echen la culpa al presidente? ¿Realmente es culpa del presidente que las veredas estén agrietadas? Obviamente que no. Por eso es que existen niveles. ¿Cómo se llama el nivel de gobierno más cercano al vecino? Le doy tres opciones: gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional. ¿Cuál es el nivel de gobierno más cercano al poblador? El gobierno local, más conocido por ustedes como gobierno local o, con M, jóvenes, con M, con M. Gobierno local o, yo sé que puede, municipal. Así es, estrella mía. Es lo mismo, gobierno local o municipal. ¿Y quién encabeza estos gobiernos? El alcalde. El alcalde es la figura representativa, aunque veremos más adelante que tampoco es un reyesuelo o un señor feudal que hace y deshace. Por ejemplo, el alcalde solo no puede emitir una norma para cerrar, por ejemplo, discotecas o para castigar con multas a los que dejan basura en algunos lugares en horas de la mañana. Me refiero a las llamadas ordenanzas municipales. Bien, jóvenes, el gobierno nacional y el gobierno local existen desde inicios de la República. En cambio, ¿qué tipo de nivel de gobierno, qué nivel de gobierno, jóvenes, fue creado a fines del año 2002 durante el gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique? Lo vimos la semana pasada, fines del 2002. El llamado proceso para desconcentrar el poder que tiene la capital, el proceso de descentralización. Y como parte de la descentralización,
se creyó conveniente de una buena vez ponerle fin a ese vacío entre el gobierno local y el gobierno nacional. Jóvenes, se creó con la idea de que sea el nexo entre lo local y lo nacional. Está cantado. ¿Me puede decir de qué nivel de gobierno estoy hablando? Nexo entre lo local y lo nacional. Fue creado en el 2002. Muy bien, Andrea, Alexandra. Ese es el gobierno regional. Y díganme, el que encabeza el gobierno regional formalmente se llama presidente regional o gobernador regional. ¿Cómo se le llama a la cabeza del gobierno regional? Se le llama, correcto, estrella mía, gobernador. Sucede que cuando se creó la figura de los gobiernos regionales, se cometió el error de llamarles presidentes regionales. Y ya se imagina, llamarle a alguien desubicado, por no decir otra cosa, presidente regional o simplemente presidente, generó que algunos tengan ínfulas de realmente comportarse como si fueran gobernantes de otro país. Es más, hasta ahora recuerdo a un presidente regional de Puno. Esto pasó hace mucho tiempo, por lo menos 13, 14 años, jóvenes, donde él amenazaba con que si no se cumplían sus requerimientos de mayor presupuesto, iba él mismo a bajar la bandera del Perú e izar la bandera de Bolivia. Hasta esos niveles hemos llegado, jóvenes. Bien, pero ¿cuál es el contexto para la aparición del gobierno regional? Veamos. El territorio de la República del Perú comprende regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organizan distintos niveles de gobierno. ¿Cuáles son estos? El nacional, el regional y el local. Pero seguramente al leer esta primera parte algunos se estén preguntando, profesor, pero ¿por qué están los departamentos ahí? Si las regiones son prácticas, si cada región es prácticamente un departamento. Escrito así pareciese, profesor, que las regiones se dividen en departamentos. Y de ahí lo que conocemos, los departamentos en provincias y las provincias en distritos. Y recordemos que los distritos también tienen centros poblados. Pero se entiende, por ejemplo, entre centro poblado y distrito, porque el conjunto de centros poblados forma un distrito. Se entiende la relación distrito-provincia, porque una provincia está conformada por varios distritos. Pero, de nuevo, disculpe que sea cargoso. ¿Usted conoce alguna región política del Perú que esté conformada al menos por dos departamentos? Repito, ¿usted sabe de la existencia de alguna región política del Perú que esté conformada al menos por dos departamentos? A ver, espero ver sus comentarios. Si no contestan, tendría que llamar por lista. Sí, tengo una lista. ¿Cuál, profesor? Bueno, la lista de todos los nombres que estoy viendo en estos momentos. Pero como alguien ya contestó, voy a abrir el chat. Ajá. Diego Raúl dice Lima. A ver si le capto, Diego Raúl. Entonces, me está diciendo que la región Lima está formada por varios departamentos. Recuerden, mi pregunta fue, ¿existe alguna región política de las 25 que esté formada al menos por dos departamentos? Esa fue la pregunta. Y creo que ahora sí, la mayoría ya puede responder. A ver qué dicen, jóvenes, el tiempo está que corre. Ya, gracias, Rosaura. No, jóvenes.
Usted vio el mapa político la semana pasada, no es difícil de conseguir. Ninguna región político-administrativa del Perú presenta al menos 2 departamentos, y peor 3 todavía. Prácticamente cada región es el departamento. Entonces uno dirá, profesor, si es lo mismo, ¿por qué lo separan? ¿Saben por qué? Porque la idea a futuro, cuando se inició el proceso de descentralización, no era que cada departamento es una región o cada región ocupa el tamaño de un departamento. Eso era el inicio para hacer más fácil el proceso. Pero se suponía que ya para el 2020, 21, 22, las regiones debían fusionarse en forma voluntaria para formar una sola región. Ejemplo, hay una región llamada Tumbes, otra llamada región Piura, y ¿por qué no? Una tercera llamada región Lambayeque. Pregunto yo, dada su proximidad, territorio frente al mar, clima en el norte, entre árido tropical y semitropical, dígame usted, ¿hubiera sido descabellado, jalado de los cabellos, pensar que las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque decidan fusionarse para formar una sola región? Yo creo más bien que esa sería más bien ese debería ser el derrotero, ¿no? Pero ninguna región se fusionó con otras y seguimos teniendo 25, que equivalen prácticamente a los departamentos que ya existían. ¿Cuál es el marco jurídico de los gobiernos regionales y locales? En el caso del gobierno regional, la ley orgánica de gobiernos regionales. Y en el caso de los gobiernos locales, la ley orgánica de municipalidades. Con respecto al gobierno regional, tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, o sea, la región. Y local parecido, ejercen jurisdicción en una provincia, en un distrito o en un centro poblado. Comencemos con el gobierno o el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Gobierno local es una entidad básica de la organización territorial del Estado e instancia de gobierno. Características. Es el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos. 2. Se basa en una visión de Estado democrático, unitario, o sea, se busca preservar la unidad del territorio, descentralizado y desconcentrado. 3. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siempre siempre bajo el influjo de la ley. Y por último, está sujeto a las leyes y disposiciones que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan el sector público. Y como si fuera un estado en chiquito, presenta también elementos. El gobierno local presenta territorio. El gobierno local presenta población. El gobierno local presenta organización. Las municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial. Según su jurisdicción, tenemos 3. Municipalidad provincial, municipalidad distrital y municipalidad de centro poblado. También existen, ¿ah? Municipalidad de centro poblado. Sobre la primera, provincial. Sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado. Distrital. Sobre el territorio del distrito, valga la redundancia. Y mucho cuidado, cuando estamos ante una municipalidad de centro poblado,
Aquella donde la jurisdicción la determina el respectivo Consejo Provincial, a propuesta del Consejo Distrital. Pero también tenemos municipalidades especiales o sujetas a régimen especial. Por ejemplo, por ser la capital del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y también las municipalidades fronterizas, tanto provinciales como distritales. Las que funcionan en las capitales de provincia y distritos, ubicados en la zona de frontera. ¿Cuál es su organización? ¿Cuál es la estructura de los gobiernos locales? Uno cree que el alcalde es el amo y señor y hace lo que le da la gana. No, jóvenes, los alcaldes no son reyesuelos o señores feudales. Se someten también al imperio de la ley, al Estado de Derecho. Entonces, comencemos hablando de los consejos municipales. Sí, consejo, la segunda con C, es correcto. Conformada por el alcalde. Sí, está el alcalde, pero con los regidores que la perjudicaron. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Uno a veces piensa, salió elegido el alcalde del partido B, y uno asume que los regidores que lo van a acompañar también son del B. No necesariamente, jóvenes, ¿ah? Hay también regidores de oposición. Si no recordemos nada más la gestión de Susana Villarán, que dicho sea de paso, fue mala, en líneas generales fue mala, pero aparte de ello, se formó una oposición en el Consejo Municipal que prácticamente la neutralizaba. Eso también es verdad. Con respecto a la alcaldía, jóvenes, es como el Poder Ejecutivo. Es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. También existen los órganos de coordinación, como por ejemplo el Consejo de Coordinación Local Provincial, el Consejo de Coordinación Local Distrital y la Junta de Delegados Vecinales. En la foto, el actual burgomaestre Jorge Muñoz. Y de amarillo, un dato a tomar en cuenta. El alcalde y los regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No existe reelección inmediata. No hay reelección inmediata. Bien. Ahora, esto es lo bueno. Las funciones. Las principales funciones de las municipalidades o gobiernos locales las hemos dividido en 3 campos. El primero, administración territorial y normativa. Veamos las imágenes. La zonificación, o sea, es el gobierno local el que establece si esta zona va a ser industrial, esta otra para el cultivo de plantas u otra para cuestiones residenciales. Eso lo determina la municipalidad. Ahora imagínese si hay algún funcionario corrupto. ¿Podría aprovechar esto de la zonificación? Por supuesto. De hecho, que no solamente es buscar el menor precio, sino hablamos aquí de tráfico de terrenos. La mayor parte de alcaldes que han caído con las manos en la masa a lo largo del Perú en los últimos 10 o 12 años han sido personas pues que eh, en los medios, ¿no? En los medios aparecen formando mafias, ¿no? Y muchas de estas mafias tienen que ver con tráfico de terrenos e inmuebles. Aprovechan formar partidos políticos para llegar a la alcaldía y desde ahí establecer una organización criminal. Bueno, aparte de la zonificación, tenemos el cobro de impuestos como el impuesto predial, o sea, el que pagan todos los inmuebles por ser inmuebles. Bueno, en realidad los que pagan son los dueños, ¿no? El plano catastral. El plano sabemos qué cosa es. Y catastral. El catastro es una especie de conteo o censo que se hace de los inmuebles. ¿Por qué cree usted que a la municipalidad le interesa continuamente estar revisando la situación de los inmuebles?
Porque un inmueble, por ejemplo, puede ser de piso y medio, sin tarrajear. Entonces, en base a lo que se ha invertido en eh, en ese inmueble, ya se realiza pues el cálculo de del impuesto predial. Dicho de otra manera, la casa más humilde, la casa más feita, es la que paga menos impuestos. Y la casa, todo lo contrario, que presenta pues en la fachada mayólicas, mármol traído de Italia, piso de vidrio en la entrada, ya se imaginará, se elevarán los impuestos que tenga que pagar. De repente alguno de ustedes vive en algún distrito donde los municipales están constantemente revisando qué cambios la gente le hace a sus casas para que puedan pagar más. Bueno, a ver, veamos entonces la lista. Función de los gobiernos locales en materia de administración territorial y normativa, zonificación y uso de suelo, catastro urbano y rural, habilitación urbana, saneamiento físico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovación urbana o rural. Y un aspecto importante, jóvenes, aparte del cobro del impuesto predial, el que pagan los inmuebles, fíjese el último guión, es la promulgación de ordenanzas municipales. El Consejo Municipal elabora normas. Estas normas emitidas por el gobierno municipal o por la municipalidad tienen peso de ley, aunque no lo crea. Más funciones relativas a la convivencia y participación ciudadana. Veamos las fotos. Seguridad ciudadana. Vemos ahí 2 unidades del Serenazgo. Programas y campañas. Ahí a favor de los adultos mayores. La tercera imagen. Participación ciudadana. Parece una reunión de representantes de juntas vecinales para dar algunos alcances sobre el presupuesto participativo que piensan presentar. Y también esto es importante, y lastimosamente en las noticias vemos que hay mafias enquistadas en los municipios que aprovechan la expedición de licencias. ¿Para qué? Para permitirles el funcionamiento a empresarios que nunca debieron inmiscuirse en terrenos como restaurantes o en general. No solamente por el riesgo que ello conlleva, jóvenes, no me refiero solamente por eso, ¿no? Bien, veamos entonces. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos, seguridad ciudadana, fomento del turismo local, promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal, expedición de licencias de funcionamiento, negocios y otros. Más funciones de los gobiernos locales. Más funciones de los gobiernos locales. En este caso, el desarrollo cultural y sostenible. Educación, cultura, deporte y recreación. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas en materia ambiental. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. Tránsito, circulación y transporte público. Cuidado de parques y jardines que vemos en las imágenes. Cuidado de la limpieza, el famoso carrito de basura, la baja policía, el patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Y ahora, el creado hace casi 20 años, gobierno regional, es una persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. ¿Cuáles son sus características? Algunas son compartidas con el gobierno municipal. Por ejemplo, es una instancia de gobierno. Tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones, o sea, la región. Se basa en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, al igual que los municipios. Emana de la voluntad popular y está sujeto a la constitución política y demás leyes. Finalidad del gobierno regional: fomentar
el desarrollo regional integral sostenible, o sea, preservando el medio ambiente, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Suena muy bonito, ¿no? Órganos de los gobiernos regionales, muy parecido a las municipalidades. Tenemos también un consejo, que se llamaría Consejo Regional. A otra diferencia es que el Consejo Municipal se escribe con C. Me refiero a la segunda. Y aquí es con S. A veces corrigen, ¿no? Profe, está con C con S. Cuando se refiere a municipal, consejo, esa segunda sílaba, C, consejo, se escribe con C. Si no es municipal, regresa a lo clásico, a la S, Consejo Regional. Es el órgano normativo, o sea, es el que emite las normas llamadas ordenanzas regionales y fiscaliza el gobierno regional. ¿Y qué podemos decir del gobernador regional? Que es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Si quiere hacer usted una analogía, dentro de las municipalidades y los gobiernos regionales hay una especie de ejecutivo, que en el primer caso son los alcaldes y en este de regionales son los gobernadores regionales. Y también existe un órgano donde sesionan en los municipios los regidores y en las regiones los consejeros regionales. Entonces ya sabe, los consejos tienen carácter normativo y fiscalizan al gobierno regional. Y el gobierno regional o el gobierno municipal son como el poder ejecutivo dentro de esta institución. También existen consejos de coordinación regional. Es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades provinciales. Otro dato importante, el gobernador regional y los consejeros regionales son elegidos por sufragio directo, conjuntamente con un vicepresidente por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para gobernadores y vicegobernadores regionales. Y por último, jóvenes, según nuestra Constitución, artículo 192, ¿cuáles son las competencias de los gobiernos regionales? Son 3. Competencias de organización y gestión. Por ejemplo, aprobar su organización interna y su presupuesto. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil. Administrar sus bienes y rentas. Competencias normativas y legislativas. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. ¿Cómo se llaman? Ordenanzas regionales y tienen también peso de ley, al igual que las municipales. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. Recuerden, no solamente los congresistas tienen la iniciativa de formar o elaborar leyes. También los gobiernos regionales, el presidente, los ministros. Y competencias de gestión socioeconómica, promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes, promover y regular actividades y o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente conforme a la ley. Si se percate, es como un Estado en pequeño. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. Por ejemplo, un proyecto de irrigación. Ejercicio 1. Mediante decreto supremo, el Poder Ejecutivo dispuso la declaratoria del estado de emergencia. Vamos al grano. Considerando esta normativa, ¿cuáles son las acciones que competen a los gobiernos locales en esta situación, en este contexto? A ver, ¿un gobierno local o municipal puede suspender todo tipo de comercio ambulatorio? Sí, es parte de su función. 2. Clausurar mercados mayoristas por falta de higiene. También puede hacer eso. 4. Equipar botiquines, postas médicas y puestos de salud. También es parte de sus funciones. Lo que no es su función es controlar el tránsito de las personas. El tránsito de vehículos motorizados de repente, pero de las personas no. Esto lo hace la Policía Nacional de Perú, que es parte del gobierno nacional, la PNP. Entonces, en la 1, la clave sería la letra, a ver si no me equivoco, la letra C. 1, 2 y 4. Ahora sí, la 2. Ante el incremento de actos delictivos y la percepción de inseguridad ciudadana, los vecinos de la asociación tal han solicitado permiso ante el primer nivel de gobierno, sea el gobierno local o municipal, para instalar rejas. A partir de lo descrito
¿Es posible que los vecinos obtengan la autorización? Y la respuesta es sí, porque los gobiernos locales o municipales tienen dicha competencia para otorgarla. 2, la B. 3, un grupo de pescadores artesanales ante las restricciones establecidas por el gobierno nacional para extraer anchoveta, decide incursionar en la acuicultura, o sea, en la crianza o cultivo de peces, en los alrededores de la isla San Lorenzo frente al Callao. Para ello constituyen una microempresa y solicitan la concesión respectiva en el gobierno regional del Callao. Esa es una función de gobiernos regionales. Reglamentar o regular las actividades económicas. 3, la D. Y la última, hablan de un gobernador y vicegobernador que han sido sentenciados por delito doloso. Ante este suceso, el Consejo Regional procedió a declarar las vacancias correspondientes. En base a la situación descrita, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. El sucesor en el cargo es elegido por el Consejo Regional entre uno de sus miembros verdadero. 2. Mario, que es el vicegobernador, puede postular a gobernador regional en las próximas elecciones, pues no concluyó su gestión, fue elegido y no existe reelección. Falso. 3. ¿Se realiza elecciones complementarias para que los ciudadanos elijan nuevas autoridades? No, no existe eso. Es el mismo Consejo Regional el que va a decir quién va a reemplazar al gobernador. Y 4. Walter y Mario pueden apelar al Jurado Nacional de Elecciones como segunda instancia. Bueno, eso es correcto, lo podrían hacer. Que les hagan caso es otra cosa, verdadero. Entonces, en la pregunta 4, la clave es la letra D. Si no copió, pantallazo, jóvenes. 1C, 2B, 3D y 4D. Voy a dejar de presentar y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, jóvenes. Saludos fraternos y nos vemos en 7 días para nuestra última sesión de aprendizaje. Muchas gracias más bien a ustedes. Cuídense bastante. Ya sabe, si le toca ya la segunda dosis, no pierda cuidado, no tenga miedo. Vaya nada más. Nos vemos, jóvenes. Chao.